Pasamos entonces al análisis de los partidos de ayer. El primero de ellos venía con la pregunta de hasta qué punto estaría dispuesto Tom Thibodeau a mantener su pequeña y cada vez más pequeña rotación en pos de no perder la dinámica de su equipo. Recordemos que OG Anunoby en pleno juego 2 tuvo que salir por un desgarro, una distensión o un problema en los isquiotibiales izquierdos y que fue baja. Y a los 2 minutos de juego nos enteramos de que sería baja probablemente también, o casi seguramente también, el juego 4. Indiana se lleva un partido muy parejo, diría yo. Indiana moviendo más el balón, buscando en algún punto exponer a los internos de Knicks, a Chivo y Hartenstein, que jugaron en un tramo de la temporada por las recurrentes lesiones que además tuvo Knicks durante la temporada regular, ahí a comienzos de año, pero no son muy complementarios entre ambos. Vimos un juego, Marcos, muy físico, diría yo, de los más físicos de los playoffs, porque Indiana entendió que tenía que jugar físico después de los primeros dos juegos y después de la conferencia de prensa de Carlisle y su multa y demás, y Knicks ya de por sí es un equipo que va muy, muy a la pelea y muy a la lucha. Entonces, me pregunto si esas $35.000 estuvieron bien gastados para Carlisle. No sé cómo lo ves, Marcos. Sí, yo estoy muy de acuerdo contigo, ¿verdad? Y el hecho de que esto se ha convertido prácticamente en un ejercicio de supervivencia para los Knicks, ¿verdad? Sin Julius Randle, estábamos hablando antes de empezar a grabar, sin Mitchell Robinson, sin Bojan Bogdanovic, esa última de OG Anunoby es muy dolorosa. Jalen Brunson no se ve al 100%. Al otro lado también, ¿verdad? Indiana, su estrella, Haliburton ha tenido problemas de la espalda y del tobillo y del tendón de corva, o sea que tampoco es que está al 100%, pero cuando comparamos esa rotación de los Knicks, que prácticamente es de 7 jugadores, a menos que uno quiera contar, ¿verdad?, los 4 minutos de Jericho Sims, que no jugó muchísimo. Sí, pues llevamos alabando un poco a Tom Thibodeau a través de la temporada y pues una crítica que sí le podríamos hacer es que Alec Burks sí jugó este partido y jugó muy bien, y entonces uno se preguntaría, pero entonces ¿por qué no lo intentaste anteriormente y le estás dejando 3, 4 juegos con Josh Hart los 48 minutos en cancha? Tú dices el juego físico, a mí me encantó ese cuarto cuarto, me acordé un poco el baloncesto de los 90, que mucha gente dice es un baloncesto feo. Indiana tiró 38% en el cuarto periodo, 29% de 3. Los Knicks de 19-4 de campo y de 10-1 en la pintura. Y es porque estaban cansados, estaban lastimados. Se veía como un juego donde sí, pues tal vez no es el más lindo desde una perspectiva ofensiva, pero pues sí se ve la resiliencia de estos dos equipos. Yo creo que la salida de Ojanonobi es prácticamente mortal para los Knicks, ¿sabes? Le permite a Aaron Nesmith, que es un muy buen jugador defensivo, entonces caer encima de Jalen Brunson. Es más grande, más largo, más fuerte que Andrew Nembhard. Nesmith era el que defendía a Ionenobi y ahora pues cuando tú lo reemplazas y pones a Precious Achiuwa, que no es una amenaza ofensiva jamás al nivel de Ionenobi, pues lo puedes defender más suave, puedes ser más agresivo cuando vas a doblar a Jalen Brunson. Y al otro lado de la cancha, los Knicks han dominado a través de todos los playoffs, los rebotes, ¿verdad? Específicamente en el lado ofensivo, pero al no estar Ojanenobi, pues entonces Isaiah Hartenstein sale a defender a Pascal Siakam, y ese es el hombre que está dominando las tablas ahí, cogiendo todos los rebotes, así que sacas a Hartenstein de la pintura, y ahí los Pacers pues hicieron lo que no han podido hacer en los primeros dos partidos, que es atacar ese rebote ofensivo, y eso decidió el partido en los minutos finales. O sea, en un juego donde ambos equipos están teniendo serios problemas ofensivos anotando, pues el valor de un rebote ofensivo se triplica, y ese no hubiese sido el caso, obviamente, con Randle y con Mitchell Robinson y con todas estas figuras, y pues cuando tienes en cancha a Mars McBride, que es un jugador más pequeño. Así que yo estoy de acuerdo contigo, esto se ha convertido en una batalla, un juego bien físico, bien interesante. DiVincenzo y Hartenstein se veían muertos al final del partido, se les notaba en los rostros el nivel del cansancio, así que sumamente interesante cómo se da esto y cómo vemos la recuperación, porque ya juegan en menos de 48 horas, tienen el próximo partido, así que cuánto tiempo tienen los Knicks de lidiar con la situación de las lesiones es muy complicado. Sí, finalmente Tibo decide darle un poco de descanso a Hart, que juega 43, Mínimo. 44 minutos en vez de 48, que
esos 4 minutos de descanso son agua en el desierto para él. Sin duda. Cierra encima con, como decías, con McBride en vez de con Achiuwa, es decir, es un cuadro diferente del que inicia, y puede que eso también, esa diferencia en altura, no solo de McBride con Achiuwa, sino de McBride con Anunoby o con Randall, es decir, con los otros cuadros de cierre en New York, hayan tenido que ver con esa secuencia que vimos todos de 3, 4 rebotes ofensivos que tuvo Indiana y que le consumió como los últimos 2 minutos, Sí. y que encima después, entre idas y vueltas, terminó culminado con el triplazo de Nembhard. Thibodeau abre la rotación, entonces yo creo un poco que por cansancio, un poco por problemas físicos también de Jalen Brunson. Jalen Brunson sale después de solo 5 minutos de partido y vuelve 3 minutos después, es decir, un descanso en los estándares de Thibodeau largo. Más en el primer cuarto, jugó 38 minutos en total, que de vuelta es bastante, pero no para los estándares de Para Thibodeau, nada. que suele costar a sus jugadores a minutos. Creo que el duelo clave en algún punto era el Siakam contra Achiuwa. No sé cómo lo viste, pero me parece que Siakam dominó completamente, más allá de sus números, pudo imponer condiciones y logró que New York eventualmente tenga que ajustar, ¿no? Exactamente, sí. Siakam es muy bueno haciendo lo que le llaman el grab and go, ¿verdad? Que es la oportunidad de coger el rebote y él mismo arrancar y comenzar el rompimiento rápido. Es muy bueno en eso y entonces no deja que esa defensa tan sofocante de los Knicks pues se pueda establecer atacando uno contra uno. A mí me gustó, yo no entiendo por qué no lo habían hecho anteriormente, pero él también estaba, en Puerto Rico usamos el término pescando, que es buscando el peor jugador defensivo del contrincante y entonces pedir que ese jugador venga a hacerte la cortina para conseguir ese switch y atacarlo. Jalen Brunson está dejando todo lo que tiene en la ofensiva, está lastimado encima de eso. Pues ayer lo pescaron un poco más, como decimos nosotros, lo buscaron un poco más para tener ese uno contra uno. Siakam anotó un canasto muy importante, una falta y vale contra Josh Hart también. Haliburton tuvo un muy buen juego, a pesar de que se ve que no está saludable tampoco, tiene tobillo y la espalda, como mencioné ahorita, pero algo que los Pacers obviamente están celebrando su victoria, pero a la misma vez yo tendría serias preocupaciones, porque primero, algo que pasó que no puede repetirse es que Indiana, si quiere ganar esta serie, perdieron por un punto los minutos donde Jalen Brunson estaba en el banco. Eso es un pecado, eso no puede pasar. Para un equipo que, ¿verdad? Los Knicks totalmente heliocéntricos, dependen de todo para Jalen Brunson en la ofensiva. Y sí, entendemos, Donte DiVincenzo se volvió loco, como decimos nosotros, en ese tercer periodo, jugó muy bien, anotando el triple, pero aún así, o sea, la ofensiva de los Knicks es darle la bola a Jalen Brunson y es heliocéntrico, es isolation, es uno contra uno, tampoco es que hay mucha jugada ni nada de esto. Así que cuando él lo sientan, tú tienes que buscar la manera de dominar esos minutos. Y ese no fue el caso. Y nosotros, pues, hablamos de cómo Siakam no estaba siendo agresivo. Y muy bien, tú trajiste el punto de que jugó muy bien, jugó muy agresivo y estaba intelecto en el juego. No era solamente voy a atacar porque quiero atacar, sino que voy a ver cuál es la debilidad de los Knicks ahora mismo en cancha. Jalen Brunson, tráemelo, y él lo atacó uno contra uno. Así que yo creo que Siakam por fin tuvo el juego. Importante para él porque es agente libre y el rumor es que quiere un contrato por el máximo. Hasta este punto no había lucido como un jugador que merecía el máximo y por fin llegó a esta serie. Sí, está entendiendo en algún punto cuáles son sus momentos, cuáles no. Creo que así como, por ponerlo de alguna manera, como muy esquemática, así como la serie pasada fue la serie más de Siakam, esta es más la serie de Haliburton. Sin duda. Creo que el hecho de que Indiana no pueda sacar necesariamente, y con esto, ¿te parece? Cerramos, un gran impacto ofensivo, un gran impacto cuando Branson está en la banca, tiene que ver con su estado físico. Y Claro. no necesariamente con que no produzca en ofensiva, sino que, como bien decías, la posibilidad que tiene Indiana de exponerlo en defensa, y su descanso y demás, y más allá de un DiVincenzo que estuvo ayer intratable. Eh, entonces, creo que Indiana tuvo un gran esfuerzo defensivo, limitando a Jalen Brunson, que además estaba con problemas físicos, pero también ha logrado exponer en algún punto las debilidades de New York. Sí, Así y que bueno, algo que quería traer, no sé cómo tú lo ves, pero como dije, Indiana debe estar muy contento y celebrando su victoria. Pero tú, ¿cómo ves el nivel de preocupación que deben tener contra un equipo que obviamente está lastimado? Estás en tu cancha con un público que está muy aguerrido
y aún así necesitaste, como tú dijiste en el intro, un triple, el segundo triple dijiste más lejos, ¿verdad? Un triple histórico. Histórico prácticamente, de un jugador que acababa de fallar 2 triples solo, unos minutos Y antes. mucho más cerca. Mucho más cerca, y tú haber ganado de esa manera cuando el otro equipo está lastimado, estás en tu cancha y dependiste de un tiro como ese, no sé cómo tú lo ves, pero a mí me preocuparía desde una perspectiva de Indiana. Sí, yo creo que es como un boxeador al que le pegás y ves que no le hace nada. Y uno dice, pero si este no tiene un brazo, no tiene brazos, o sea, no tiene ningún sentido realmente. Bueno, la serie se queda en Indiana para un partido más. Indiana sigue 4-0 en el Gainbridge Fieldhouse. Así que tiene esa posibilidad de. O sea, sigue invicto Indiana en el Gainbridge Fieldhouse. Tiene la posibilidad de empatar la serie en el próximo juego.